Amén. Y Padre, nosotros, tus hijos, este día, mi Dios, hemos venido acá a tu casa. Hemos venido, oh Padre Celestial, porque te anhelamos con todo nuestro corazón. Anhelamos, Padre mío, tu presencia en nuestras vidas. Anhelamos, oh Padre Celestial, tus bendiciones. Anhelamos, Padre mío, tu protección. Anhelamos, oh Dios bendito, eterno, glorioso y maravilloso Rey, que tú, oh mi Dios, hables a cada uno de nosotros y nos des esas instrucciones que, oh Padre Celestial, diario necesitamos para caminar en santidad, en pureza y en verdad, oh Padre Celestial. Te agradecemos, Padre, tu presencia. Agradecemos la unción de tu Espíritu y agradecemos, mi Dios, el hecho de que nos hayas dado un lugar para nosotros, tu pueblo, tus hijos, mi Dios. Oh Padre Celestial, congregarnos y alabar y bendecir tu precioso nombre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, antes de comenzar nuestro servicio, quiero solamente recordarles a aquellos que pueden y tienen la facilidad o el privilegio de votar acá en los Estados Unidos, que por favor lo hagan. Es muy, muy importante. Respecto a las cosas por las cuales vas a votar, tienes que elegir un candidato que tema a Dios, que ame a Dios y que sobre todas las cosas quiera agradar a Dios. Una de las cosas que se están poniendo en fuego en estas elecciones que estamos nosotros a punto de tener acá en los Estados Unidos, hermanos, es el hecho de que dentro de la nación de los Estados Unidos se han matado aproximadamente 50 millones de niños. O sea, el aborto es una de las cosas por las cuales Dios trae juicio sobre una nación. Necesitamos, hermanos, que el aborto pare, que el aborto sea quitado. Hay personas que dicen que eso es una decisión personal, que la mujer es dueña de su propio cuerpo y puede decidir como ella así lo desee. Y yo estoy de acuerdo. La mujer es dueña de su propio cuerpo y puede decidir por él como así lo desee, pero no puede decidir por el cuerpecito que lleva dentro de su ser. Porque ese cuerpecito que lleva dentro de su ser no es ella, no es de ella. Ese es un ser que Dios ha creado en el vientre de ella para que ella lo tenga ahí por 9 meses y después traerlo al mundo. Pero ese cuerpo no le pertenece a ella. Por lo tanto, no puede hacer decisión por él. Así es de que es muy importante, es muy, muy importante. Otra cosa que estamos viendo, hermanos, la Escritura nos dice a nosotros estas palabras, que la nación que bendiga al pueblo de Israel será bendecida. Necesitamos, hermanos, un presidente que no solamente esté al lado de Israel, sino que apoye a Israel en todas las cosas. Necesitamos la bendición de Dios, la protección de Dios, y para ello necesitamos que nuestros líderes apoyen a la nación de Israel. Así es de que necesitamos un presidente que quite el aborto, un presidente que apoya a la nación de Israel, y también necesitamos un presidente que haga de la palabra de Dios prioridad en todos los lugares públicos, tales como las cortes, tales como los centros judiciales, tales como las escuelas, o sea, en todos esos lugares, que nuevamente la palabra de Dios venga a tomar su lugar, el lugar donde una vez estuvo y fue sacada a razón de la liberalidad de los seres humanos, de los hombres o de los maestros que han tomado control de nuestras escuelas y de nuestras cortes y han tomado control de todos esos lugares. Así es de que recuerda bien, si tienes el privilegio y la oportunidad de votar, vamos a votar por los concejales de las ciudades, vamos a votar por los que nos van a representar en el Senado, vamos a votar por los que nos van a representar en diferentes partes de las cortes judiciales, que todas las personas que tú elijas se alineen, escucha bien, se alineen con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Es muy importante. Muchas veces miramos a las personas y decimos, no, esa es una persona que se comporta mal, que habla mal, que se expresa mal, pero
ok, se expresa mal, se comporta mal y dice cosas que a veces no tienen sentido, pero te puedes dar cuenta que las cosas que ha hecho han beneficiado a qué? Han beneficiado a la nación. Por ello es que este día yo te digo a ti, no por quién votes, sino que votes por lo que Dios te diga que tienes que votar. Así es de que por favor, iglesia, te insto a ti que estás aquí con nosotros, a los que nos están mirando a través de Facebook y YouTube, hagan lo posible por votar este 3 de noviembre. Es muy importante para nosotros como nación. Ahora en estos momentos la nación va en dos rumbos, dos direcciones. Tenemos un rumbo que es el rumbo socialista y tenemos un rumbo que es el rumbo capitalista. El rumbo capitalista es el que le da a las personas libertad, hermanos, de invertir, libertad de construir, libertad de poder ser ellos dentro de la nación, entrar y salir cuando ellos les parezca, poder crear un imperio, poder crear una empresa sin que le tengas que dar cuenta a nadie. El camino socialista es, si tú tienes una empresa, te la voy a quitar. Y ahora ya no es tuya, ahora eres empleado de la empresa. ¿Quieres salir de los Estados Unidos? Ya no puedes salir. Ahora me tienes que pedir permiso a mí para salir. ¿Quieres ir a conocer tu vecino? No puedes ir a conocerlo. ¿Por qué? Porque ahora me tienes que pedir a mí permiso para hacerlo. No puedes viajar. Y cosas así. Por ello, hermanos, es muy importante este 3 de noviembre agarrar tu tarjeta e ir y votar por una persona que nos represente bien delante de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no es que me esté metiendo en la política, ni mucho menos es mi lugar para hacerlo, pero es muy importante para mí como ministro de la palabra de Dios instruirles a ustedes y hablarles a ustedes de las cosas que están pasando en nuestra nación. Y como ciudadanos de nuestra nación, interceder para el bien de nuestro país. Amén. Así es de que gloria a Dios por ello. Vamos ahora a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y hoy día estamos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 4 y vamos a estar estudiando de los versículos 13 a el versículo 25. Recuerda, Calvary Chapel es una iglesia no denominacional. Eso es lo que quería decir. Entonces, nosotros acá en esta iglesia estudiamos la palabra en todo su contexto. Agarramos un libro y seguimos en ese libro capítulo por capítulo y versículo por versículo. Damos todo el consejo de Dios. No seleccionamos el tema nos lo da la Escritura. No hablamos de nuestras ideas, hablamos del corazón de Dios. No hablamos de nuestros principios, hablamos de los principios de Dios. No hablamos de nuestros mandamientos, hablamos de los mandamientos de Dios. O sea que lo único que hacemos es enseñar el consejo de Dios y ese es nuestro propósito este día. Así es de que vamos a orar y así pedimos que el Espíritu nos guíe en la enseñanza. Padre, tú eres un Dios bueno. Y oh Padre Santo, lo hemos podido mirar una y otra vez. Y Padre mío, quiero en el nombre de Jesús decirte que te amamos con todo nuestro corazón y porque, oh Padre mío, sentimos ese amor, oh mi Dios, por ti, mi Dios, deseamos venir a tu casa. Deseamos venir a donde tú, mi Dios, has prometido encontrarte con nosotros. Y oh, mi Dios, has prometido reunir a tus hijos. Y aquí nosotros, tus hijos, este día estamos en tu casa, oh, mi Dios, para escucharte, mi Dios, hablar a nosotros y dar a todos y cada uno de nosotros ese consejo maravilloso, ese consejo glorioso, esas instrucciones, mi Dios, que nos van a ayudar a caminar en santidad y pureza para, oh mi Dios, glorificar tu nombre y exaltarte en el proceso. Por ello es que este día yo pido que sea tu Santo Espíritu el que tome control de mis pensamientos, tome control de mis labios, tome control de mi voz, tome control de mis emociones, Padre, y sea Él el que enseñe este día a tu pueblo, estas tus ovejas que tú compraste a precio de sangre. Sí, mi Dios, tu sangre, la sangre de Jesús, tu Hijo, que, oh mi Dios, Él virtió en la cruz del Calvario. Por ello, Padre, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, mi Señor Jesús, que sea tu Espíritu el que nos hable y sea Él el que nos enseñe y después el que nos recuerde todas las palabras que necesitamos recordar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos en nuestro
en Romanos capítulo 4. El tema de hoy es fe en el Dios de lo imposible. Es el tema de hoy. Fe en el Dios de lo imposible. Así es de que, hermanos, la promesa de Dios a Abraham estaba basada en el principio de la fe. En el principio de la fe, no en la ley o las obras. La ley le fue dada a Moisés 430 años después que la promesa fuese hecha a Abraham. Cuando comenzamos el libro de Romanos, comenzamos a observar el corazón del apóstol Pablo para una iglesia que está ejerciendo en Roma. Esta iglesia se componía de judíos convertidos al cristianismo. Judíos que habían estado en la ciudad de Jerusalén y en la ciudad de Jerusalén habían oído hablar de Jesús. Y cuando oyeron hablar de Jesús, se interesaron en el mensaje de la fe. Lo miramos cuando comenzó la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 personas que estaban en el aposento alto. Y a cada uno de ellos dice que les fueron repartidas lenguas como de fuego. Y cada uno de ellos hablaba las maravillas de Dios. Hablaban la palabra del Señor. Y había mucha gente en la ciudad de Jerusalén. Habían gente de todas partes del mundo conocido en aquella ciudad de Jerusalén. Y todos aquellos que escucharon a los apóstoles, a los discípulos, que escucharon a los seguidores de Jesús hablar las maravillas de Dios, se fueron con el mensaje del evangelio, con la palabra de Dios, y llevaron el evangelio, la palabra de Dios a sus respectivos lugares. Y los judíos romanos que estaban viviendo en Roma eran unos de ellos. El apóstol Pablo había tenido la bendición de haber predicado el evangelio en toda Asia. Había tenido la bendición de haber predicado el evangelio en Macedonia, en Filipo, en Tesalónica, en Corinto. Había él estado en todos estos distintos lugares, en Turquía predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio y enseñando la fe en Cristo Jesús. Pero en su corazón ardía aquel deseo inmenso de visitar Roma. Y en su corazón ardía el hecho de ir y participar en la obra que Dios estaba haciendo en Roma. Y de Roma entonces irse y predicar el evangelio en España. Ese era su deseo, es lo que él quería, es lo que él deseaba con todo su corazón. Por eso nos dice en el capítulo 1, en los versículos 16 y 17, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Y ahí en el capítulo 1 pasó a darnos, a describirnos a nosotros la condición del hombre. La condición del hombre es como que si el apóstol Pablo estuviese describiendo los días en los cuales estamos viviendo. Donde nos dice la escritura ahí en el capítulo 1 que en los últimos días la maldad del hombre se aumentará y el hombre dejará lo conocido de Dios para seguir la vanidad de la mente humana. Donde nos enseña que mujeres se darán con mujeres y hombres se darán con hombres y negarán la deidad del Dios creador de todas las cosas. Y nos dice a nosotros que la creación dice, habla de la gloria de Dios. Habla de la gloria del infinito Dios, nuestro y poderoso Rey. Y así a través de todo eso nos va enseñando a nosotros acerca de la gracia, acerca de la fe, acerca del amor de Dios por la iglesia, por el pueblo, por toda persona, por todo ser humano, sin excepción de persona, sin ser judío o ser gentil, a todos por igual y para todos murió Cristo Jesús. Entonces, para poder establecer bien el argumento con estos creyentes en Roma, les habla a ellos acerca de qué, acerca de la fe de Abraham, acerca de lo que le contó por justicia a Abraham, que fue creer a Dios, creer en las promesas de Dios, creer en lo que Dios le había
prometido a Abraham que en él, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Todas, absolutamente todas. Y en el capítulo 4, como podemos ver en el versículo 13, nos dice así, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Escucha, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. La palabra promesa, como puedes mirar acá en griego, quiere decir apangelia. Y apangelia significa un compromiso o hacer o dar algo. Un compromiso que Dios hizo ¿con quién? Dios hizo con Abraham. Dios hizo un compromiso con Abraham para simple y sencillamente decirle, Abraham, yo prometo bendecir no solamente a tu descendencia, sino bendecir a todas las familias de la tierra. A todas, absolutamente a todas. No solamente eso nos dice la Escritura, sino que sería heredero del mundo. Heredero del mundo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando nosotros leemos en las Escrituras, y la Escritura nos habla a nosotros que Jesús, el Hijo de Dios, es heredero de todas las cosas. Y la Escritura nos dice a nosotros que una vez que hacemos una confesión de fe e invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, la Escritura nos dice que todo aquel que cree en cree en Jesús, viene a ser hecho hijo de Dios. Entonces nosotros ahora venimos a ser ¿qué? Coherederos con Cristo Jesús. Coherederos con Cristo Jesús. Es una promesa que Dios nos hace a nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, leemos acerca de esta promesa, podemos mirar en el libro de Génesis, donde nos dice la Escritura, dice, porque Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escucha bien, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Porque Abraham, cuando escuchó esas palabras de Dios, dice la Escritura que creyó. ¿Creyó a qué? Creyó a las palabras del Señor. Creyó simple y sencillamente cuando le dijo a él, dice, y serás bendición. ¿Serás bendición a quién? Serás bendición a todas las naciones. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia de Abraham vendría el Salvador del mundo. Vendría Cristo Jesús, el cual traería a nosotros, ¿qué? Traería a nosotros, hermanos, la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Y en el libro de Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. O sea, bien claro que nos los pone la Escritura a nosotros. Simple y sencillamente, si nosotros tenemos la fe, la cual ejercitó Abraham, y creemos a Dios y a sus promesas, venimos nosotros a hacer ¿qué? Venimos a ser de Abraham, linaje de Abraham. La Escritura nos dice, si vosotros sois de Cristo, somos de Cristo, ¿no? ¿Acaso los que estamos acá no hemos hecho una confesión de fe? Hemos creído a Dios y hemos invitado a Jesús a entrar en nuestro corazón y le hemos confesado, Señor, de nuestra vida. El momento que hicimos esta confesión de fe, automáticamente pasamos a ser de Cristo Jesús. Y si ahora somos de Cristo Jesús, quiere decir que Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, nos compró a nosotros a precio de sangre. A precio de sangre. Juan 1:11, ¿qué nos dice? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios.
Por ello, hermanos, el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, automáticamente venimos a ser de Cristo. Y si venimos a ser de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham sois. Linaje de Abraham. Y no solamente eso, sino dice herederos según la promesa. Según la promesa. Qué interesante, ¿no? Porque cuando nosotros leemos estas promesas de Dios, entendemos el plan de Dios, miramos lo que Dios comenzó en Abraham, lo que Dios hizo a través de Jacob, lo que Dios hizo a través de Isaac, lo que Dios hizo a través de David y lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús y lo que Dios está haciendo por nosotros en el día en el cual estamos viviendo. Decimos, Señor, ¿cómo nosotros no te vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a rendir honra y gloria a tu nombre? Si, oh Padre mío, has mostrado tu gloria, has mostrado tu poder y te has mostrado soberano en todas estas cosas para acercarnos a ti y hacernos hijos tuyos. Hacernos hijos tuyos. Por ello es que el apóstol Pablo lo pone bien claro. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Recuerden, la ley, hermanos, es la que revela al hombre su pecado. Es la que revela al hombre su pecado, que ha quebrantado las leyes. Sino que, hermanos, le fue revelada por la justicia. Por la justicia. La justicia de Dios. La justicia de Dios es la que declara al hombre justo. Y no le declara al hombre justo simple y sencillamente porque el hombre merezca ser justo, sino porque el hombre ha tomado un paso de fe y ha invitado a Jesús a entrar en su corazón. Y al invitar a Cristo Jesús a entrar en su corazón, automáticamente viene a creer en aquello que no ha mirado. Versículo 14. En el versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, escucha. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Y no solamente vana, dice, y anulada la promesa. Ahora veamos qué significan estas dos palabras. La palabra vana acá quiere decir que no tiene fundamento. No tiene fundamento. La versión autorizada inglesa, aunque no da una traducción exacta, traduce que se hizo carente de gloria. La palabra vana quiere decir que se hizo carente de gloria. Y cuando la escritura nos dice que si los que son de la ley, porque si los que son de la ley son los herederos, vana entonces es la promesa, o vana entonces resulta la fe. Si la ley de Dios es lo que el hombre necesita para la salvación, entonces no necesitamos tener fe. Lo único que tenemos es que hacer obras, tenemos que trabajar duro, hermanos, tenemos que trabajar duro para agradar a Dios. La Escritura nos dice acá que no hay justo ni siquiera uno, en Romanos 3:23. Que no hay justo ni siquiera uno. Dice la Escritura que todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Por ello es que podemos mirar nosotros que si nosotros, hermanos, nos vamos a basar nuestra salvación en lo que nos dice la ley, entonces estamos anulando, la fe viene a ser vana, no tiene sustancia, Pero la palabra vana nos dice, o la palabra anulada, que es anula la promesa. Anulada significa dar por nulo o dejar sin validez un compromiso, un contrato, una disposición o un documento. En otras palabras, si vamos a creer en la ley, vamos a descartar completamente la fe. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar acá. Por eso en Gálatas 3:6. ¿Qué nos dice Gálatas 3:6? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios
la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, ¿qué entendemos allá? Hermanos, podemos mirar que si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero si la condición o si la concedió a Abraham mediante la promesa, entonces la ley queda a un lado y entonces instituimos o ponemos en efecto la promesa de Dios. No podemos nosotros creer que simple y sencillamente porque hacemos obras o porque trabajamos para el reino de Dios, Dios nos debe algo. La Escritura nos dice a nosotros que todo aquel que sirve a Dios y se acerca a Dios lo hace en fe, creyendo en aquel que nos promete las bendiciones del cielo. En el versículo 15. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La palabra ira en griego quiere decir orge y quiere decir pasión violenta que mueve a indignación y enojo. La Escritura dice, pues la ley produce ira. Produce ira. Yo recuerdo mis años de religioso y recuerdo los días en los cuales no le podía cumplir a Dios. No le podía cumplir a Dios. Me quedaba corto. Y me hacía sentir triste, me enojaba por dentro. Y le decía yo a Dios, Señor, ya te fallé. Esta noche no hice mis oraciones, no hice mis rezos que tenía que hacer. Y cuando miraba a alguien más que no lo hacía, me indignaba, me enojaba igual. Me enojaba porque no hacían lo que debían de hacer. No estaban siguiendo las ordenanzas de Dios. No estaban siguiendo lo que Dios había establecido como verdad. Y me enojaba, me causaba a mí mucho dolor, mucha indignación. Pero nos dice esta porción de la Escritura, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. No hay transgresión. Si yo no miro un sign en la carretera que dice el límite de velocidad son 45 millas, yo puedo ir a 70, 80, 90 y no siento ningún remordimiento de nada. Si la palabra de Dios a mí no me dice que no debo de matar, que no debo de codiciar, que no debo de honrar a mi padre y a mi madre, que no debo de amar a Dios con todo mi corazón, si la palabra de Dios me dice a mí que no debo de amar a mis vecinos, o si la palabra de Dios me dice a mí que no debo de robar, entonces si yo robo, si yo le hablo mal a mis padres, si yo codicio, si yo adultero, si yo no amo a Dios y si no ayudo a mi vecino, no me siento mal. Simple y sencillamente no me siento mal porque ninguna de estas cosas me condenan. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos y entiendo y comprendo lo que Dios me está diciendo que no debo de hacer y los hago, ¿qué es lo que pasa? Me está condenando la ley de Dios. Por ello es que la Escritura nos dice a nosotros, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La palabra transgresión, paravasis en griego, se emplea metafóricamente para denotar transgresión, siempre el quebrantamiento de una ley. Entonces, si no hay ley, pues tampoco hay quebrantamiento. Puedo hacer lo que me dé la gana y como dicen por ahí, dale que todo se vale. Esa va a ser mi actitud. Esa va a ser la manera en la cual yo me voy a comportar. Pero en el versículo 6, escucha, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Escucha, a fin de que la promesa sea firme. La promesa, ¿cuál promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham, que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y bendeciré tu descendencia. Y no solamente eso, dice, no solamente eso, dice, no solamente
no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El cual, ¿por qué? Porque Abraham creyó, nos dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. En Gálatas 3:7 nos dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué nos dice? Que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios le dijo a Abraham lo que Dios iba a hacer por Abraham, Abraham lo creyó. No solamente lo creyó, sino que tenía la seguridad de que lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir, iba a suceder. O sea, la certeza de lo que se espera, él tenía la seguridad de que iba a pasar. Y la convicción de lo que no se ve, simple y sencillamente decía él: no lo miro aún, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Y porque Dios lo va a hacer, porque Dios lo va a llevar a cabo, entonces yo puedo tener la seguridad de que lo que Dios me ha prometido lo va a cumplir. Ahora, déjame te hago una pregunta, iglesia. ¿Crees tú que estas promesas sean solo para Abraham? ¿Crees tú que lo que Dios nos dice en su palabra que va a hacer acá es solamente para los autores y para los que en aquel entonces fue escrita la palabra de Dios? No. La palabra de Dios es la misma ayer, la misma hoy y será la misma para siempre. Si les aplicó a ellos, nos aplica a nosotros. Y si nos aplica a nosotros, les va a aplicar a los que vienen después de nosotros. Porque es la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Simple y sencillamente, hermanos, lo que nos dice acá la Escritura que va a ocurrir, va a ocurrir. Va a ocurrir. Por ello es que es de suma importancia entender que sí, es verdad, la nación de Israel es un pueblo bendecido porque a ellos fueron a los que Dios escogió para traer al bendito Salvador, para traernos a nosotros la palabra de Dios. Y tenemos mucho que agradecerles porque fueron diligentes ¿a qué? A mantenerla pura, a mantenerla viva, a seguirla, a copiarla y a seguirla pasando de generación en generación en generación hasta que llegó a nuestras manos. Y tenemos nosotros la palabra de Dios gracias a la fidelidad del pueblo de Israel. Y sí, es verdad, nos dice acá la Escritura, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quién es la descendencia de una manera biológica? ¿Quién es la descendencia de Abraham? La nación de Israel. La nación de Israel. Los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob. Ahora, los hijos de Saúl, de Esaú, ¿no? Esaú, ¿no? Esaú, que es hermano de Jacob, también fueron bendecidos. También recibieron la bendición. Pero ellos definitivamente se deslindaron de la verdad. Y hermanos, Dios es un Dios que no se forza en ninguna persona. Dios no se forza en nadie. Dios es soberano y va a seguir siendo Dios, seas tú fiel o no seas tú fiel. Él va a seguir siendo Dios. Por ello es que para nosotros, hermanos, es sumamente importante que lo que nos dice el apóstol Pablo en sus escritos, que la promesa sea firme para toda su descendencia. O sea, la promesa que Dios hizo a la nación de Israel es inmovible, inmovible. No se puede mover, porque Dios así lo dijo. Si te das cuenta, acá tenemos una columna y aquí tenemos otra columna. Si esta columna se mueve, el edificio se viene abajo, ¿no es verdad? Por eso es que le llamamos un firme, o sea, una columna que sostiene el edificio. Mientras esa columna se mantenga ahí, el edificio se va a mantener, ¿qué? Se va a mantener parado.
Y nos dice la palabra de Dios que la promesa que Dios le hizo a Abraham es firme. En otras palabras, no se va a mover. Y se va a mantener las promesas de Dios para su pueblo y para todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Es muy importante. Ahora, no solamente para los de la descendencia de Abraham. Dice, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros los gentiles. Porque, hermanos, sí, es verdad, biológicamente no somos descendientes de Abraham. Pero somos descendientes de Abraham por el acto de la fe. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y si nosotros creemos de igual manera, a nosotros también nos va a ser contado por justicia. Por el simple y sencillo hecho de que hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios. Por ello es que en el versículo 17 dice, como está escrito. Como está escrito. O sea, el apóstol Pablo les dice a ellos, si ustedes no están seguros de lo que yo les estoy hablando, vayan a las Escrituras. Vayan a las Escrituras. ¿Los manda a dónde? Los manda a Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 7. Y la Escritura dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que Dios le dijo a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, dice, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para siempre. Dice para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios le dice a él, yo establezco mi pacto contigo y para siempre. Para siempre. Por ello es que dice, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama todas las cosas que son como si no fuesen, como si fuesen. Detengámonos un poquito acá, porque dice a quien creyó. ¿Quién creyó? Abraham. Abraham creyó. ¿Creyó qué? Creyó a las promesas de Dios. ¿Quién da vida? Dice el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Dios. Dios da vida a los muertos. Miramos en la escritura anterior que Abraham tenía ¿cuánta edad? ¿Qué edad tenía cuando le hizo la promesa a Sara? Que le iba a dar un hijo. 99 años y Sara tenía 90 años. O sea, la matriz de Sara estaba seca. Estaba muerta. Y Dios le dio vida para que entonces en su vientre cargara la vida que vendría a ser Isaac. Vendría a ser Isaac. Por eso dice, el cual da vida a los muertos. Antes de venir nosotros a Cristo Jesús, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Cuando dijimos, Señor Padre, perdóname que soy pecador, reconozco que te he fallado. Jesús, te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Qué dice la Escritura que ocurrió? Nos dio vida a nosotros. Nos dio vida. Nos dio la oportunidad nuevamente de vivir. Y llama a todas las cosas que son como si fuesen. Todas las cosas que son como si fuesen. Ya Dios sabía que tú y yo el día de hoy, octubre 25 del año 2020, íbamos a estar en este recinto, íbamos a estar en este santuario,
alabando, glorificando y bendiciendo su precioso nombre. Y él ya sabía que nosotros un día íbamos a hacer una confesión de fe. Una confesión de fe, íbamos a invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. Por ello es que te traigo esta imagen, para que tú veas que Dios está en lo alto. Y desde lo alto, Él miró a Abraham cuando Él le hizo la promesa a Abraham. Él miró a Abraham cuando estaba sacrificando a su hijo. Desde lo alto, Él miró a su hijo Jesús cuando estaba siendo crucificado. Y desde lo alto, Él nos está mirando a nosotros en este momento, en este santuario. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios al cual tú y yo alabamos y bendecimos y glorificamos. Por ello, llama las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. Para ti y para mí es difícil. Muchas veces es muy difícil creer ciertas cosas. Miramos a ciertas personas o tenemos familiares que son muy difíciles de tratar con ellos. Y decimos, es imposible que esta persona cambie. Para mí y para ti es imposible, pero para Dios no es imposible. Es más, incluso dice la Escritura en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, lo único que esa persona tiene que hacer es creer en Jesús. Y esa persona cambia de la noche a la mañana. Su vida, su corazón, su persona, su manera de ser, su manera de vivir, todo cambia, es transformado, completamente transformado. Es una criatura nueva en Cristo Jesús. Por ello es que es de suma importancia entender que Dios en su soberana omnisciencia, Él conoce absolutamente todas las cosas y sabe todas las cosas que están por delante. Si lo miramos, Él está en el cielo. Y desde el cielo Él está mirando absolutamente todo lo que está pasando debajo de la tierra. Nosotros estamos, hermanos, acá sujetos al tiempo. Quiere decir que para poder yo mirar lo que va a pasar en noviembre 3 en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, tengo que esperar a que llegue el día. Pero no Dios. No Dios. Dios desde arriba de los cielos, Él ya miró toda la película. Miró desde el principio cuando creó los cielos y la tierra y miró que estaban desordenadas y envió al Espíritu de Dios y vino y puso el planeta Tierra en orden. Después él miró la creación, miró a los hombres y ha estado mirando la película completa. Quiere decir que Él ya sabe el día y la hora en el cual las elecciones se van a llegar. ¿Y quién va a ser presidente? El siguiente presidente de los Estados Unidos. Él ya sabe lo que va a pasar el mes de noviembre. Él ya sabe lo que va a pasar el mes de diciembre. Él ya sabe lo que va a pasar en el año 2021, en el año 2022, en el año 2023. Él ya tiene desde el cielo, Él puede mirar a su Hijo Cristo Jesús descender en las nubes. Y Él puede mirar la trompeta. Cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que habremos quedado, seremos elevados y nos uniremos con Cristo en las nubes. Él lo mira todo. Lo mira todo, absolutamente todo. Todo, absolutamente. Por ello es que podemos nosotros poner nuestra fe ¿en quién? En el Hijo de Dios. En el versículo 18 de Romanos 4 dice: Él creyó. ¿Quién creyó? Abraham creyó. Creyó. La palabra creyó es pistúo. Creer, que significa creer, también ser persuadido de, y por ello fiarse de, confiar. Significa en este sentido de la palabra apoyarse en o no en una mera creencia, sino en una promesa. Cuando tú y yo creemos, damos por hecho lo que va a pasar.
Si tú vas a la universidad y dices, oh, yo voy a ir a la universidad y me voy a graduar de ingeniero técnico o ingeniero eléctrico o ingeniero civil, lo que tú quieras. Y tú dices, me voy a graduar. Entonces quiere decir que no vas a cesar de hacerlo hasta lograrlo. Vas a persuadirlo, vas a trabajar duro, vas a creer que lo vas a lograr. Y cuando la palabra de Dios nos dice, Él creyó, no en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, Él creyó. La esperanza viva que Él tenía, la esperanza de Abraham, era que lo que Dios le había dicho que iba a hacer, lo iba a cumplir. Lo iba a cumplir y lo cumplió y lo va a seguir cumpliendo. Sus promesas son verdaderas. Son verdaderas. Por eso nos dice en Génesis capítulo 15 versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y creyó a quién? Creyó a Abraham. Cuando lo sacó afuera y Abraham levantó sus ojos al cielo y al mirar el cielo estrellado y mirar la inmensidad de estrellas en el cielo, y Dios le dice, si las puedes contar, dice, así será tu descendencia. Y Abraham lo creyó. Lo creyó. En esperanza contra esperanza. Esperanza, ¿qué decía él? Yo sé que lo que Dios me dice va a hacer, que lo que Dios me promete me va a cumplir, porque es mi Dios, es mi Dios, es mi Señor. Y entonces le dijo a él que iba a hacer para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Crees tú en las promesas de Dios? Mientras tú vas leyendo en la Escritura, Dios tiene una manera única, escucha, una manera única de hablar a nosotros. Cuando tú estás leyendo en la Escritura, de repente hay un versículo, un solo versículo de un capítulo entero que tú leas, que es como que se brincara de la Biblia, se magnificara y se pusiera así en letras gigantes y tú lo leyeras y dijeras, oh Señor, ahora entiendo lo que quieres de mí. Ahora entiendo qué es lo que quieres que haga. Ahora entiendo que me estás guiando no hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Ahora sé que tu voluntad para mi vida es que confíe en ti. Y cuando eso pasa, hermanos, cuando eso pasa, simple y sencillamente nosotros tenemos la esperanza que lo que Dios nos dijo en su palabra se va a cumplir. Se va a cumplir. Ahora, acuérdate de siempre pedir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hay por ahí quienes dicen, créelo, clámalo, y entonces ya es tuyo. No necesariamente quiere decir que es la voluntad de Dios. Porque si yo quiero una casa en Malibú, hermanos, le voy a decir, quiero una casa en Malibú, ¿no? Entonces ya lo voy a creer y ya lo voy a dar por hecho. Pero si la voluntad de Dios es darme una casita de un cuarto en San Bernardino, pues tengo que tomar la casita de un cuarto en San Bernardino, porque la voluntad de Dios para mí no era una casa de 10 cuartos en Malibú, sino una casa de un cuarto en San Bernardino. Porque esa es la voluntad de Dios. Por ello es que tenemos que siempre pedir la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Porque la voluntad nuestra, hermanos, muchas veces no necesariamente quiere decir que se alinea con la voluntad de Dios. Versículo 19. En el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, el que estaba ya como muerto, escucha, el que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara.
No se debilitó. Se miró él a él mismo y dijo, ay, Señor, ¿tú estás seguro que lo que tú me estás diciendo es verdad, Señor? ¿No has mirado a mi vieja? Tiene 90 años. No. Él no se comportó de esa manera. Abraham simple y sencillamente dijo, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Si tú me dices que voy a tener un hijo a la edad de 100 años, pues entonces hágase tu voluntad. Si tú dices que me vas a dar un hijo a través de Sara, siendo que la esterilidad, o sea que Sara era estéril, no podía tener hijos. Por eso es que vemos en Génesis capítulo 17, versículo 15. Si no lo puedes leer desde allá, te pido que abras tu Biblia en Génesis capítulo 17, versículo 15. Porque quiero leerlo contigo. Quiero que escuches las promesas de Dios. La promesa que Dios, de la cual Pablo está haciendo referencia. Es muy importante entenderla. ¿Por qué? Porque estamos dejando que Escritura interprete Escritura. Y la Escritura sea la que nos hable y no yo. Sea el Señor el que nos dé a nosotros su verdad. Así es que Génesis, hermanos, para aquellos que no saben, está al principio de la Biblia. Es el primer libro. Así es de que ahí los miro, en el primer libro. Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, escucha, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿A hombre de 100 años? Y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viviera delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Después de él. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo que hizo el Señor. Simple y sencillamente nos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como ya muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, nuestra fe se debilita cuando dejamos de creer las promesas de Dios, las promesas del Señor. Quiero que sepas que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a hacer promesas y no cumplirlas. Nosotros los seres humanos, estoy hablando de nosotros los seres humanos. Yo como ser humano he hecho muchas promesas, te lo aseguro, y no las he cumplido todas. Y porque no las he cumplido todas, ¿sabes qué? Las personas a las cuales yo hice esas promesas me han perdido toda fe. En otras palabras, ya no me creen. Ya no me creen porque no cumplo mis promesas. Una de ellas son quienes son mis hijas cuando estaban creciendo. Papi, ¿nos vas a llevar a McDonald's? Por supuesto que las voy a llevar a McDonald's. Llegó el domingo, vámonos a McDonald's. ¿Qué les parece si mejor comemos aquí en la casa? Pero tú prometiste, papi, que nos ibas a llevar a McDonald's. Y no tenía el corazón para decirle, bueno, pues no tengo con qué pagar McDonald's, así es de que vamos a comer acá. Y no, hacía promesas que no podía cumplir. Hacía promesas que no podía cumplir. Nomás para complacerlas a ellas. Y así hacemos promesas a otras personas. Y no las cumplimos. Pero el Señor Dios Todopoderoso, cuando Él en su palabra te hace una promesa, quiero que tengas la seguridad y la certeza de que Dios cumple todas y cada una de esas promesas. Todas, absolutamente todas. Las promesas que Él hace, las cumple. En el versículo 20
nos dice, hasta el 22, dice, tampoco dudó, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nuevamente podemos mirar que Dios le dijo a él que le iba a cumplir, y Abraham creyó a Dios al 100%, sin dudar absolutamente nada de lo que Dios le había dicho, Dios le había dicho que iba a hacer. La duda es una de las herramientas que el enemigo usa para destruir la fe de los creyentes. Es un arma muy poderosa en sus manos. Una arma muy, muy, muy poderosa en sus manos. Porque cuando el enemigo, el diablo, logra meter duda en tu mente, te desconecta de Dios. Te desconecta de Dios. Por ello, es de suma importancia que dice que tampoco dudó. O sea, dijo él, lo que tú digas, Señor, lo creo. Y no solamente lo creo, lo doy por hecho. Lo doy por hecho. Por eso dice, por incredulidad. O sea, él no tuvo incredulidad en ningún momento. Simple y sencillamente dijo, lo que Dios dice que va a hacer, eso va a ser. Y así se va a cumplir. Porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Y no solamente es promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe. Es como aquel que le dicen, ¿sabes qué? Te vas a ganar $1,000,000. Y dice, estás loco, ¿cómo me voy a ganar $1,000,000? Bueno, te vas a ganar $1,000,000. No, tú estás loco, yo nunca puedo. Es imposible, es más, es al 5,000 por uno de que yo me vaya a ganar $1,000,000. Y sale del lugar aquel diciendo, ¿cómo voy a andar ganando $1,000,000? O sea, lo que le dijeron que iba a pasar ya no lo creyó, lo dudó. Si bien Abraham hubiera dicho, cuando Dios le dijo, vas a ser padre de muchedumbres, y dijo, Señor, soy de 100 años, mi esposa de 90 años, y Sara ha sido estéril toda su vida, ¿cómo es posible que ahora ella vaya a concebir? No, es imposible. No es posible. Humanamente no es posible. Pero ahí es donde entra Dios. Porque Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que hace camino donde no hay camino. Él es el Dios el cual da agua donde no hay agua. Lo podemos mirar en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en el medio del desierto. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Anda y golpea la roca. Y de la roca va a salir, ¿qué? Va a salir agua. Y así como Dios le dijo a Moisés que hiciera, así hizo. Y así miramos que de la roca brotó agua. Qué interesante, ¿no? Porque cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo, no dudó. No dudó. Si vas a Génesis capítulo 22, anda ahí a Génesis capítulo 22 rapidito porque se nos acaba el tiempo. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 5, quiero que leas conmigo esta porción de la escritura. Génesis 22, versículos del 1 al 5, que quiero compartir esta porción porque nos habla acerca de Abraham y de la fe de Abraham. Así es de que si ya llegaste ahí, vamos a leer. Dice en el versículo 1, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero Señor, un momento. Si tú me dijiste que me ibas a dar un hijo y a través de este hijo yo iba a tener una descendencia grande, es un muchacho apenas, ni siquiera se ha casado, no tiene hijos. ¿Cómo que te lo sacrifique? ¿No hubiera sido la reacción nuestra?
¿No hubiéramos reaccionado nosotros de esa manera? Ahora veamos cómo reaccionó Abraham. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué contestó de esta manera? ¿Por qué dijo estas palabras? Porque él había creído a la promesa que Dios le había hecho. Él había creído a que de él iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Y él sabía, Abraham sabía, que si Abraham llegase al holocausto, llegase al altar, levantase el cuchillo y sacrificase a su hijo en ese altar, que Dios era sumamente poderoso y podía de las cenizas de Isaac nuevamente levantarlo y dárselo de regreso. Hermanos, esa es fe. Esa es fe. Por ello, las palabras del apóstol Pablo: se fortaleció en fe, se fortaleció en fe. Y no solamente se fortaleció en fe, sino que después de fortalecerse en fe, dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién? Dios. Era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que le había prometido. Cuando le hizo a él, cuando él fue a sacrificar a su hijo: Señor, tú quieres mi hijo, te lo doy. Te lo doy. ¿Lo quieres en sacrificio? Te lo doy en sacrificio. Porque tú me has dicho que de mí vas a levantar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Y me dijiste que no iba a ser de Ismael, me dijiste que iba a ser de Isaac. Entonces, si tú quieres que sacrifique a Isaac, entonces tú me vas a dar a Isaac de regreso. Y lo creyó. Por eso nos dice en el versículo 5, ¿qué le dice a sus siervos Abraham? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, dice, y volveremos a vosotros. Él sabía lo que Dios le pidió. Él sabía lo que era sacrificar, hacer un sacrificio para Dios. Y él sabía que Dios le había pedido esa clase de sacrificio. Pero él también creía que Dios le iba a dar a su hijo de regreso. Versículos 23 y 25, y dice: no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿A quién levantó de los muertos a Jesús? Dios. Creemos en Dios, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para ser nuestra justificación. Qué promesa más hermosa. Qué promesa más gloriosa, qué promesa más linda. Porque entendemos, hermanos, que si nosotros creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, y confesamos con nuestra boca que Él es Jesús, que Él es Señor de nuestra vida, dice la Escritura que entonces seremos nosotros salvos. Así nos dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Eso que nos dice la palabra de Dios. Ahora, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones, todos nosotros hemos sido transgresores. Un transgresor es una persona que viola la ley. Y no solamente viola la ley, sino que merece pagar por su transgresión. Yo violé la ley, ustedes violaron la ley. Es más,
No habíamos aún nacido y ya éramos pecadores. La Escritura nos dice en el Salmo 51, David hablando, dice, en pecado me concibió mi madre, en pecado he sido concebido. O sea, antes, hermanos, de ser concebidos ya estábamos, ¿qué? Destinados a ser pecadores. Y el momento de la concepción, el momento de la formación del bebé en el vientre, aunque muchos decimos nosotros que es inocente, pero en su ADN trae ya el pecado. Trae el pecado. O cuando tú has enseñado a un niño a pecar. Nadie enseña a nadie. Traemos eso ya en nuestro ADN. Somos pecadores y por ello necesitamos un redentor. Por ello es que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pero también resucitado para nuestra justificación. O sea, el momento que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a la gloria de Dios, de ese momento se estableció la salvación de la humanidad. Porque el sacrificio que Dios requería por los pecados de la humanidad fue hecho en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo Jesús, la cual Él derramó, fue la que pagó por nuestros pecados. Fue la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la que pagó por nuestros pecados. Por ello, podemos ver que fue resucitado para declararnos justos delante de Dios. Declararnos justos delante de Dios. No que seamos justos. No somos justos. No hemos hecho nada para hacerlos. Pero Jesús lo hizo todo para que nosotros lo fuésemos. Él lo hizo todo. Porque ahora el Padre no nos mira por quienes somos, sino nos mira por lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos mira que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús. En conclusión, la fe es el fundamento de la bendición de Dios. Abraham fue un hombre bendecido, así es. ¿Por qué? Creyó a Dios. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que creyó en las promesas de Dios. Y nos dice que no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, todo lo que Dios le había prometido. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, iglesia? ¿Qué hay de nosotros? ¿Creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesús? Hazte esa pregunta. ¿Creemos que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación? Entonces, hermanos, invitémosle a entrar en nuestro corazón. Porque Apocalipsis nos dice a nosotros, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la promesa de Dios. Hermanos, no podemos vivir en incertidumbre. Tenemos que creer en ¿quién? Tenemos que creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y igual tenemos que invitarle a entrar en nuestro corazón. Porque Él dice, he aquí yo estoy a la puerta. Todos los días, escucha, todos los días Él está a la puerta de aquel pecador que aún no se ha arrepentido y ha invitado a Jesús a entrar en su corazón. Todos los días está ahí, tocando. Ahora te voy a hacer una comparación bien simple y rápida, porque ya tenemos que terminar. El diablo, escucha, llega y le da una patada a la puerta y se mete. Y destruye tu casa, te destruye a ti. Jesús no. Jesús llega y toca. Y si tú quieres y deseas abrirle para que entre, Él entra. Pero Él no se esfuerza en ti. Él no se esfuerza en ti. Por ello es
que nosotros tenemos que creer en el Hijo de Dios. Y así como a Abraham le fue contado por justicia, a nosotros también nos va a ser contado por justicia. Ponte de pie, vamos a orar y a cerrar este servicio. Padre, oh mi Señor, cuánto más tiempo quisiéramos pasar contigo acá en esta tu palabra, pero se nos ha establecido un tiempo, un límite de tiempo, Padre, y tenemos que obedecerlo. Por ello es que te damos gracias por este tiempo que nos diste acá en tu palabra, y te pedimos, mi Dios, que la bendigas y la selles en la tabla de nuestro corazón. Ayúdanos a creer, ayúdanos, Padre, a no dudar, ayúdanos, Padre mío, a dar por hecho todas tus promesas en nuestras vidas. Y, oh Padre Celestial, confiar ciegamente en toda y absolutamente cada una de tus promesas, Padre, para que este día y siempre podamos caminar de acuerdo a tu plan perfecto. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos y te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por la enseñanza. Ahora, oh Padre Celestial, bendice a tus hijos, tu pueblo, guarda de ellos, cuídalos y protégelos durante esta semana. Y Padre, tráemelos el miércoles para seguir estudiando y el domingo para continuar en el libro de Romanos. Te amamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.